Estas fueron las últimas 12 horas de Jesús antes de morir crucificado. En este video te revelaré cosas que muchos no saben sobre lo que realmente sucedió durante este proceso. Un tribunal judío conocido como el Sanedrín busca a Jesús para enjuiciarlo, según ellos, por blasfemia y declararse él como el Mesías. Jesús está orando angustiado en el jardín de Getsemaní porque está a punto de ser traicionado. Judas, uno de sus discípulos, lo traiciona revelando a los líderes judíos su ubicación por 30 monedas de plata. Jesús es tentado por el demonio, quien trata de convencerlo de abandonar su misión y salvarse, pero Jesús ora a su Padre con estas angustiosas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto nos revela la humanidad de Jesús y que también, al igual que todos nosotros, estaba experimentando miedo, pero esta es una forma de reconocer y aceptar que habrá cosas en nuestras vidas que no resultarán como quisiéramos, y cuando es así, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Habrá que enfrentarla con coraje y valentía. En ese momento llega Judas y le da un beso en la mejilla a su líder para que los soldados lo identifiquen y lo arresten. Pero el discípulo Pedro ejerce resistencia y en el mismo acto le corta la oreja a un soldado llamado Malco. Inmediatamente Jesús actúa y sana la oreja de Malco, mientras le dice a Pedro que suelte la espada, porque quien a espada mata, a espada morirá, refiriéndose a aquellos que infligen dolor a otros, porque tarde o temprano experimentarán el mismo trato, porque uno cosecha lo que siembra. Tras esto, Jesús es encadenado y lo llevan ante el Sanedrín, mientras se burlan de él y lo golpean. Muchos judíos de aquella época rechazaron a Jesús porque derrumbó el orden social y religioso establecido en ese tiempo. Se rodeó de las personas más menospreciadas de la época, de mujeres, niños, enfermos, viudas y pecadores. Defendió a las mujeres pecadoras de la lapidación de la ley judía establecida y curaba en sábado, que según ellos iba en contra de la ley de Moisés. Según los escribas, Jesús le faltó al respeto al templo, diciendo que lo destruiría y lo reconstruiría en 3 días, ya que ellos no entendieron que él se refería a su cuerpo, que era su templo. Sumando además que los judíos habían sufrido muchas opresiones con el tiempo y estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Esperaban un Mesías poderoso y conquistador que los liberara del yugo romano, pero Jesús era un simple hijo de un carpintero. Todas estas cosas, sumadas a otras, hicieron que Jesús fuera considerado como un blasfemo y un peligro para sus intereses. Así que Caifás, uno de los líderes judíos, le declara culpable y todos golpean y escupen a Jesús ante la mirada de Pedro, a quien reconocen como su discípulo, pero este le niega 3 veces, jurando y maldiciendo. Por su parte, Judas se arrepiente de haber traicionado a Jesús, así que va con Caifás para pedirle que lo libere, devolviéndole las 30 monedas de plata que le dieron, pero el sumo sacerdote rechaza sus súplicas. Entonces Judas es atormentado por unos niños que no representan más que la culpa que lo invade y se termina colgando. La traición de Judas y Pedro suelen indignar a muchas personas, ya que revela uno de los miedos más grandes, la traición de un ser amado, pero en el fondo revelan algo más aterrador: nuestra propia sombra. Todos tenemos el potencial de ser Judas o Pedro. Mientras no reconozcamos esta posibilidad en nosotros mismos, nunca podremos ejercer un control en esta oscuridad. Entonces llevan a Jesús ante Poncio Pilato para buscar un motivo para que lo condenen a muerte, ya que en ese tiempo Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano y Pilato era el jefe encargado de dicha zona. En su gobierno, Pilato se dedicaba a controlar las rebeliones, las cuales el César detestaba. Y para que puedas entender mejor la posición de Pilatos y a la presión que estaba sometido, si no condenaba a Jesús, Caifás iniciaría una rebelión, pero si lo condenaba, entonces los cristianos que estaban a favor de Jesús se alzarían. Se encontraba en una situación sumamente complicada. De cualquier forma, se derramaría sangre y el César, que ya le había advertido que si vuelve a ocurrir una rebelión, él sería el castigado. Al principio, Pilato dice que no encuentra ningún delito en Jesús, pero Caifás y la multitud presionan y amenazan. Ante esta problemática, Pilato cede un poco y decide darle la elección al pueblo, ya que cada año se libera a un criminal, así que le da a elegir entre dejar ir a Barrabás, un desalmado asesino, o a Jesús. Caifás grita con gran voz a Barrabás y toda la muchedumbre lo respalda. Frente a esta situación de presión por parte de los fariseos, Pilato cede y lo libera. Después de esto, Poncio pregunta al pueblo qué quiere que haga con Jesús y Caifás grita que lo crucifiquen.
Pilato no quiere hacer esto porque lo considera inocente y sabe muy bien que es por envidia que lo acusan, pero para complacer a todos les dice que lo castigará severamente y después lo liberará. Entonces llevan a Jesús para que lo azoten con látigos y lo hacen de una manera cruel y despiadada ante la mirada desconsolada de su madre María, María Magdalena y su discípulo Juan. Estos se retiran del lugar a no poder seguir viendo tanta crueldad. De hecho, se menciona que el actor fue flagelado accidentalmente 2 veces ante esta escena, provocándoles varias lesiones. Y otro dato interesante es que el nombre del actor, Jim Caviezel, tiene las iniciales de Jesucristo y tenía 33 años, la misma edad de Jesús cuando protagonizó esta película. Y para seguir con la historia, en ese momento llega Malco, el soldado a quien Jesús le sanó la oreja, y al ver tal carnicería se indigna y le ordena que se detengan. Los soldados obedecen y sacan a Jesús de su tortura, se burlan de él y le colocan una corona de espinas en su cabeza. Meta AI is the personal AI to help you with whatever you need. Plus, it meets you where you are. Not only is Meta AI now an app, but it's also on the apps you already know and love: Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger. Plus the Ray-Ban Meta glasses. It's easy to access wherever you are. So whether you're talking or texting, Meta AI is convenient to use throughout your day. Experience our newest AI that's tailored to you by downloading the Meta AI app. Try the Meta AI app today on the Apple App Store and Google Play. Y un manto, ya que dice ser rey. Después lo llevan otra vez ante Pilato, quien al verlo se queda atónito. Pone a Jesús frente a la muchedumbre y le pregunta a la gente que si ya están complacidos, pero Caifás, respaldados por todos, insiste en que lo crucifiquen. Pilato no sabe qué hacer ante esta situación y le dice a Jesús que tiene el poder de crucificarlo o liberarlo. Pero este le responde que no tiene mayor poder sobre él más que el que Dios le ha dado, y por eso el que le entregó a él tiene mayor pecado. La realidad es que Poncio Pilato no tenía el control real de esta situación, estaba altamente presionado tanto por el pueblo como por el César, aunque no por esto estaba eximido de la responsabilidad por sus actos. Por eso Jesús menciona que quienes los entregaron tienen un mayor pecado, porque sugiere mayor maldad llevar a cabo un acto deliberado basado en engaño frío y calculado como el que sus persecutores cometieron. En eso se desata un disturbio en la muchedumbre, justo lo que Pilato temía, así que manda a traer una vasija con agua y se lava las manos diciendo que quienes quieren crucificarlo son ellos y que él no tiene nada que ver en esto. Entonces llevan a Jesús junto a 2 ladrones, Dimas y Gesta, y cada uno le entregan una cruz. Jesús, malherido y sin fuerzas, abraza su pesada cruz y después la carga. Y otro dato importante es que la cruz que utilizaron para la película pesaba 75 kilos, y los días que tocaba rodar esta escena, el actor la llevaba a carga por más de 6 horas. Y así iniciaron su recorrido hacia el Gólgota, donde serían crucificados, pero el camino no se daría sin aún más sufrimiento. Mientras caminaba era repudiado por la gente y recibía latigazos de los soldados. En ese momento, María le pide al discípulo Juan que le ayude a acercarse más a Jesús. En eso, un soldado empuja a Jesús y cae por primera vez al suelo, y lo azotan hasta que finalmente se levanta. María y Juan logran acercarse y cuando lo hacen, ven a Jesús caer por segunda vez. Y otro dato curioso es que el actor se dislocó el hombro en esta escena y así tuvo que grabar el resto. María va desde entre la multitud y llega para asistir a su hijo, a quien le dice: «Estoy aquí, hijo mío». Y Jesús, con la cara ensangrentada, le responde: «Ya ves, madre, cómo hago nueva todas las cosas». La cruz puede simbolizar la vida misma y el sufrimiento inherente a ella: traición, abandono, decepción, dolor y muerte. Y quizás esta historia nos sugiere que para alcanzar la gloria divina o la realización personal debemos estar determinados a cargar nuestra cruz y avanzar, a pesar de los obstáculos que la vida nos lance, pues rehusarse a ellos solo empeora las cosas. Porque todo proceso de transformación involucra dentro de nosotros una pequeña muerte, un sacrificio de algo para dar vida a algo nuevo y mejor. A veces se deben dejar ir personas, lugares, ideas o cosas que impiden dicho progreso. Para progresar, una parte de nosotros debe morir para dar vida a una nueva y mejor versión. Fíjate en esto: Jesús cayó hacia los lugares más oscuros de la experiencia humana: traición, abandono, tortura, para poder ascender a las alturas de la gloria divina. Y quizás la vida se trate de eso, de una y otra vez a través del tiempo
ir y descender hasta lugares oscuros y adversos para renacer y ascender como una mejor persona. Y si estás de acuerdo conmigo sobre esto, por favor déjame saber en los comentarios tus pensamientos. Siguiendo con el relato, Jesús se queda sin fuerzas para continuar, así que los soldados ordenan a un hombre llamado Simón de Cirene que lo ayude. Al principio Simón se muestra renuente, pero finalmente acepta. Simón lo ayuda, pero aún así Jesús cae otra vez al suelo. Al caer, Jesús recibe una golpiza por parte de la gente en la multitud, y al contemplar dicha escena, Simón de Cirene cambia su actitud y enfadado le grita que se detenga. Al ayudar a Jesús, Simón se transforma a sí mismo, porque como seres humanos no somos autosuficientes y a veces necesitamos de los demás. Esto nos enseña que así como Jesús, hay gente que necesitan ayuda con su cruz, y es posible que con nuestro apoyo no solo logren cargarla y avanzar, sino que también nos transformemos a nosotros mismos, nos hagamos mejores personas y contribuyamos a un mundo mejor. Enseguida, siguen con el recorrido hasta llegar al Gólgota, donde Jesús es clavado en su cruz, sufriendo inmensamente ante los ojos de sus seres queridos. Después se levantan la cruz de Jesús y los otros dos ladrones. La meta de la crucifixión es provocar una muerte lenta y dolorosa, así que siguen esperando mientras sufren su lenta agonía. El ladrón Gesta se burla de Jesús gritándole de manera ofensiva que si es el Mesías, que se salve a sí mismo y a ellos también. En eso Caifás se acerca y lo reta a bajar de la cruz para probar que es el Mesías, y Jesús, aún con todo el dolor que le habían causado, responde diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ladrón Dimas escucha las palabras de Jesús y le dice a Caifás: mira, está orando por ti. Después, arrepentido, se dirige a Gestas diciéndole que ellos dos merecen su castigo, pero que Jesús no, y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando entre en su reino. Y Jesús le responde que hoy mismo estará con él en el paraíso. Al escuchar eso, Gestas se ríe y metafóricamente un cuervo le saca los ojos. Fíjate bien que los ladrones nos muestran dos actitudes distintas ante la vida. Gestas no reconoce sus fallas ni la razón de por qué está ahí, no es capaz de verse a sí mismo como es, y la falta de autenticidad lo hace incapaz de ver a los demás como son. Por eso no ve a Jesús como el Mesías. Por su parte, Dimas se mira a sí mismo y asume la responsabilidad de su situación, lo que permite comprender la realidad de Jesús. Dimas dice: este hombre no ha hecho nada malo, solo una persona auténtica es capaz de comprender y ver a los demás como realmente son. Dimas también me recuerda a Judas, conocido como el traidor y quien es visto como uno de los más grandes villanos de la historia porque se considera que lo que hizo fue imperdonable. La verdad es que me gustaría hablar de por qué era necesario que Judas traicionara a Jesús. Si deseas que hablemos sobre esto, déjame saber en los comentarios con la palabra "quiero saber más" sobre la traición de Judas. Pero en el caso de Judas, ¿es posible perdonarlo como a Dimas? Porque si solo perdonara lo perdonable, entonces el perdón no tendría sentido. Quiero que escuches esto porque es sumamente importante. Lo que realmente corcome por dentro es aquello que no se concibe como posible de perdonar. Y esto es algo que creo que Jesús enseña claramente, que lo único que merece perdón es lo imperdonable. A Jesús lo traicionaron, le infligieron un dolor inmensurable y aún así él respondió pidiendo a Dios que lo perdonara. Entonces, así como a todos los demás, seguramente Jesús hubiese perdonado a Judas, pues este no era un demonio, sino un ser humano que se equivocó y buscó remediar sus actos, aunque lamentablemente ya no había manera de volver atrás. In golf, precision is everything. On and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Bueno, continuando con la historia, pasa el tiempo y parece que se aproxima una tormenta. Caifás y los demás espectadores se retiran del lugar. María y Juan se acercan a Jesús y Jesús le dice a su madre: María, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre, encomendándole el cuidado de su madre humanamente hablando. Después, en su agonía, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después, mirando al cielo, agrega: todo está consumado o todo está cumplido, y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había terminado con la misión que se le fue encomendada y así finalmente muere.
Al instante se desata una especie de tormenta sísmica, pareciendo que el cielo y la tierra misma lloran su muerte. Los soldados se disponen a irse debido a esto, así que el soldado llamado Longino traspasa con una lanza el costado derecho de Jesús para asegurarse que ha muerto, y al hacerlo, cae sangre y agua en su rostro y milagrosamente sanado el centurión de una infección ocular que no le permitía ver claramente, lo que al instante lo convierte y se arrodilla frente a la cruz y reconoce a Jesús como el Mesías y exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este pasaje lo podemos encontrar en Marcos 15:39 y en Lucas 23:47. El velo del templo que dividía el lugar santo de todo lo demás se desgarra por la mitad y el templo de los judíos se destruye mientras Caifás se lamenta por el grave error que había cometido. Los soldados confundidos y asustados huyen del lugar mientras Satanás grita con ira en el infierno al darse cuenta del verdadero plan de Dios. Posteriormente el cielo se tranquiliza y bajan el cuerpo de Jesús y María lo sostiene mientras mira con una mirada perdida, con el rostro desconsolado de una madre que ha perdido a su hijo. Y 3 días después Jesús resucita y se levanta de su tumba. Así que si quieres que hable de dónde fue Jesús después de morir y qué hizo antes de resucitar, déjame saber en los comentarios. El mandato más importante de Jesús es uno de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se rodeó de los excluidos y los marginados, los más menospreciados, y parece que nosotros nos hemos olvidado de eso, despreciando a cualquiera que no piense o se parezca a nosotros. Por eso creo que esta es la exigencia más fundamental de la Biblia, porque no hay nada más opuesto a nuestra naturaleza que amar al prójimo. No al que nos convenga, sino al que sea. Perdonar a quien me traiciona como Judas, a quien reniega de mí como Pedro, o a quien me persigue injustamente como Caifás. Y si te pregunta ahora mismo en tu interior de por qué tú y yo deberíamos hacerlo, mi respuesta es esta: por la supervivencia de nuestra humanidad, por la salvación de mi alma y la de mis seres queridos. No pretendo juzgarte ni mucho menos imponerte de ninguna manera mi forma de pensar. No, claro que no. Cada persona es libre de hacer lo que crea mejor para sí mismo, ya que Dios nos dio un gran regalo llamado libre albedrío. Tú decides qué camino tomar, pero quiero que sepas que si hacemos lo que Dios nos indica en su palabra, al hacerlo nos desprendemos de los impulsos e instintos que nos diferencian de los animales. Al hacerlo nos permite alcanzar quizás nuestra mayor potencialidad como seres humanos, encontrar nuestro fundamento más íntimo que descansa en la necesidad de que nos tenemos unos a otros. Yo soy humano y nada humano me es ajeno. Y esto es lo que nos enseña la historia de Jesús. Nos muestra un sacrificio hecho por amor, una acción a ejecutar, un camino que recorrer, una decisión que tomar, fallas que reconocer. Y sobre todo, que cuando amas a tu prójimo es imposible no agradar a Dios, ya que esto abarca todos los mandamientos de la Biblia para vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Creador. Es tiempo de tomar acción, entender que si no hacemos nada, seremos como una hoja movida por el viento que va de un lado al otro sin rumbo fijo. Nuestra brújula es Jesús y nuestro destino es estar a su lado en los cielos, fuera de este mundo cruel y lleno de maldad. Ya Él pagó el precio en esa cruz, ahora te toca a ti, al igual que el ladrón junto a Jesús, reconocer tus fallas, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que solo su sangre puede lavar tus pecados y sanarte, puede darte vida y vida en abundancia.